Buenas noches, Pipe y Jesse. Son los primeros en conectarse. Saludos, hermanos, buenas noches. El brother Pipe. Buenas noches, brother. Espero que estés bien, brother, que estés tranquilo y confiado. Hermano Francisco, buenas noches. Qué gusto saludarle. Esperando que se encuentren bien allá. L, bienvenido, buenas noches. Esaú, siempre es un gusto verte, Esaú, aunque sea virtualmente. Saludos, hermanos. Son 8 en punto, bueno, 8 con 1 minuto. Vamos a seguir esperando unos minutitos solo para que se puedan conectar más hermanos y podamos iniciar con la palabra del día de hoy. Miguelito Venegas, gusto en saludarte, buenas noches. Licha, buenas noches. Gracias, Jessy, saludos a tu familia también. Qué bueno, brother, que estés más tranquilo. Esperemos en Dios que así sigas. Buenas tardes, Licha. Yo diría noches, ya son las 8, Licha. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Qué bueno, hermano Francisco, que todo esté bien por allá, que Dios los llene de bendiciones siempre. Se les extraña. Leti, buenas noches. Leti Tadeo. Gusto en saludarte. Muy bien, unos minutitos solamente, hermanos, para que puedan conectarse unos poquitos más, hermanos. Familia Venegas Conde, Miguelito y Francis. Saludos. Buenas noches, Esaú. Esaú, ¿cómo estás? Muy bien, hermanos. Un día más que Dios permite que pasemos. Un día más donde pues toda esta historia de terror que nos ha tocado vivir va avanzando, ¿no? Gracias a Dios. Mira, Vale, está conectada. Mi esposita. Muy bien. Pues gracias a Dios por un día más de vida, gracias a Dios por un día más de podernos agarrar de Él para seguir adelante en nuestras vidas, continuar en su plan, en su voluntad. Carmen Oliva, buenas noches. Buenos días allá. Muy bien, hermanos, pues son 8:04, yo creo que ya vamos a iniciar, pues para que no se nos haga más tarde y para que esto tenga pues el sentido y la formalidad que corresponde, hermanos. Y como otras ocasiones, pues lo más importante es poner en manos de Cristo estas palabras. Él es el que nos estará hablando el día de hoy, así como todos los días, y simplemente uno es una bocina, porque Dios es el que manda las palabras para hablarnos y para decirnos lo que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros, ¿no, hermanos? Entonces vamos a iniciar como es debido, con una oración, poniendo en manos de Cristo estas palabras y este tiempo. Y gracias, hermanos, porque una vez más, como iglesia nos reunimos, una vez más podemos tener esa unidad para poder seguir siendo un mismo cuerpo. Muchas gracias, hermanos. Y pues bueno, vamos a iniciar entonces con una oración. Padre eterno, mi Señor, tú eres un Dios grande y poderoso. Eres el Dios al que todos anhelamos conocer, acercarnos a ti, mi Señor. Tú nos has dejado tu palabra para hacerlo, para conocerte a ti, mi Padre. Y aún así, a veces somos rebeldes y nos rehusamos leerla, Señor. Sin embargo, tú eres amoroso y tú eres misericordioso y nos has derramado tu gracia, mi Padre. Y eso es lo que nos consuela, mi Señor. Ayúdanos a no olvidar eso. Ayúdanos a saber que tú estás ahí siempre, que somos nosotros los que nos alejamos. Padre, bendícenos, cuídanos a cada uno de nuestros hogares. Provéenos, sabemos que hay dificultades a veces de trabajo, de ingreso,
Pero Señor, en ti nunca nos ha faltado nada. Tú has prometido que a tus hijos les proveerías, Señor, y gracias por eso, mi Señor, porque así ha sido. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, mi Señor, y queremos poner este tiempo de devocional, mi Señor, en tus manos. Queremos que tú moldees nuestros corazones, moldees nuestra mente, Señor, y que nos hagas cada vez más obedientes a tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra escrita, gracias porque tenemos de dónde agarrarnos, porque sabemos que ahí hay sabiduría y ahí hay bendición. Gracias, bendícenos, cuídanos. Señor, permite que tu palabra hable a cada uno de mis hermanos como habló para mí. Permite que sea tu palabra la que enseñe, mi Señor. Y no permitas que idea mía ni palabra mía salga de mi boca, sino solamente enseñanza tuya en este tiempo, Padre, para que sea de honra y gloria y para que sea de edificación a tu iglesia que compraste con sangre y con carne, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú nos bendices siempre y en tus manos ponemos este tiempo. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo amado, en quien tenemos salvación. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche me toca a mí hablar de Juan capítulo 1, de los versículos 43 al 51. Dios nos llama a cada quien de diferentes maneras. En esta porción de la Biblia, en mi Biblia tiene un título que dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. Y me quedo pensando, ¿cómo te llamó a ti Cristo, hermanos? ¿Cómo te llamó el Señor? ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? Sé que no me pueden contestar y ahí tengo privilegios sobre ustedes, hermanos, pero si yo pudiera resumir cómo fue que a mí me habló Dios, siendo honesto y haciendo recapitulando en mi vida, hermanos, creo que desde que tengo uso de razón escuché de la palabra de Dios. Estuve pensando en estos días y me acuerdo cuando yo tenía como entre 4 y 7 años, yo vivía en el Estado de México y a 50 metros de mi casa pusieron una iglesia cristiana. Oíamos alabanzas todos los domingos y entre semana de vez en cuando se escuchaban. Y yo pues decía, mira, es una iglesia. Mis papás católicos me decían, no, pues es una iglesia cristiana, no te acerques. Sin embargo, desde esa edad yo ya conocía de los cristianos que había. En quinto de primaria nos fuimos a vivir a Chihuahua y un compañerito, Alex, no se me olvida su nombre, Alex Rodríguez, compañerito de quinto de primaria, me hablaba de Jehová y de Cristo. Yo tendría entre 8 y 9 años de edad. Años después nos regresamos a Hermosillo, Sonora, y un esposo de una hermana de mi mamá, mi tío Hernán, que era el más ateo de la familia, él aceptó a Cristo y él nos empezó a hablar a todos en la familia. Y en particular, cada 8 días iba a mi casa y nos leía la Biblia y a mí en particular me hablaba mucho de eso. Entre mis 14 y mis 20 años, mi tío Hernán estuvo siempre hablándome de Cristo. Después entré a la carrera y un compañero de la carrera, que después fue compañero mío del trabajo, de mi primer trabajo, Luis Bernardo Cárdenas. Él me habló mucho de Cristo y hasta mis 28 años no pude más, doblé mi rodilla y él guiándome, Luis Bernardo Cárdenas guiándome en una llamada telefónica, él desde Manchester en Inglaterra, me guió en oración a aceptar a Cristo en un 21 de diciembre del año 2000 a las 11 a.m. de la mañana, hermanos. Me acuerdo muy bien. Qué dicha es saber cómo Dios nos escoge y Dios nos llama a cada uno de nosotros, hermanos. En el día de hoy veremos eso, cómo Jesús llama a Felipe y a Natanael. Y te pido si me puedes acompañar en tu Biblia, que busques Juan capítulo 1 del 43 al 51, para que le demos lectura, hermanos, y podamos aprender de la palabra de nuestro Señor. Voy a iniciar. Yo tengo aquí la Reina Valera 1960. Es una Biblia que se llama Biblia Apologética, Biblia de Estudio Apologética. Tiene comentarios muy interesantes y bueno, pues me apoyo mucho en esta Biblia también para lo que Dios quiere mostrarnos. Y vamos a dar lectura. Dice capítulo 43, Juan capítulo 1, versículo 43.
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Híjole, hermanos, es interesante, ¿no? Primero, Juan el Bautista, pues llevó a dos de sus discípulos a seguir a Cristo. Andrés llamó a Pedro, y después, en camino a Galilea, Jesús llama a Felipe, y Felipe llama a Natanael. Jesús se vale de muchas personas y de muchos modos para ir llamando. Él desde antes ya sabe a quién escogió, a quién no se escogió, hermanos. Pero es interesante ver cómo se va desarrollando esta lectura. Y me llama la atención que el apóstol Juan, quien es el autor de este evangelio, usa un presente continuo cuando dice, Jesús halló a Felipe. Es Jesús el que nos halla a nosotros. Y Él se encarga de moldearnos y de hacernos ver para que decidamos seguirle. Pero es Él el que nos escoge a nosotros, hermanos. Y investigando un poquito, en Juan 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Jesús mismo nos lo dice, hermanos, Él es el que nos escoge a nosotros, y pues nosotros, después de entender, a veces más duro y a veces no tan duro, le seguimos a nuestro Señor. Felipe, como es de esperarse, cuando uno se entera de Jesús y cuando uno tiene esa emoción de seguir al Mesías, de seguir a nuestro Creador, Jesús va y le dice a Natanael, en el versículo 45, le dice, hemos hallado de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, ¿no? A mí me imagino la foto a Felipe radiante de alegría, de decir, por fin, el Mesías, lo encontramos, ahí viene. Y también es interesante, hermanos, ayer fuimos exhortados o retados por nuestro hermano Víctor a reflexionar. Tú, hermano, ¿sigues anunciando el Evangelio como Felipe anunció a Natanael, con gozo, con deseo, con ganas de hacerlo? Definitivamente es algo que debemos de considerar día a día en nuestras vidas, y yo así lo vi como lo planteó Víctor. Es algo que debemos estar considerando y pensando como algo que debemos hacer todos los días. Sin embargo, cuando estaba estudiando esta porción, pensé en lo contrario. ¿Y qué tal al revés, hermano? Aún siendo ya cristiano y sintiéndonos con cierto conocimiento o cierta madurez espiritual, si alguien quiere hablarte del Evangelio, ¿permites que lo haga? Hermano, déjame decirte que aunque ya conozcas del Evangelio, siempre encontrarás una enseñanza y no sabes a quién está utilizando Dios para mostrar algo en tu vida. Entonces es importante, hermanos, y debemos de cuidarnos de medir nuestro conocimiento y experiencia de la palabra a la luz de otros creyentes, hermanos. También es importante considerarlo. Y en esta lectura yo veo que hay dos conversaciones en todos estos versículos. Una quizá más relevante que la otra, pero la primera conversación es cuando Felipe habla con Natanael y le dice que con tanto gozo y alegría
y le dice que han encontrado al Mesías, que venga y que lo invita a seguirlo. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción, la primera reacción de Natanael? Pues fue una respuesta con ironía. Dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Como recordarán, hermanos, en aquella época, Nazaret no era reconocida en ese tiempo como un pueblo destacado en cuanto al conocimiento y el seguimiento y la obediencia de la palabra o de la ley que vivían en ese entonces. La segunda conversación, que creo yo que es un poquito más relevante o que me llamó más la atención a mí, es la conversación entre Jesús y Natanael. Jesús primero habló bien de Natanael. En el versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En otras versiones, en vez de poner en quien no hay engaño, dice quien es íntegro. Es decir, Natanael, bueno, estas palabras las dijo Jesús. Jesús no es un mentiroso. Entonces, si Jesús lo dijo, es porque Natanael era una persona íntegra. Era una persona que no había engaño. O quizá que de alguna manera dentro del israelismo, dentro de los israelitas, quienes seguían o se guiaban de una manera correcta con respecto a la ley, hermanos. Entonces, Jesús reconoció eso. Pero ¿cómo fue que Jesús reconoció eso? Jesús está mostrándole a Natanael su soberanía. Están mostrando que Jesús conocía su corazón. Y cuando ve venirlo y habla bien de él, Jesús está hablando verdad y está mostrándole a Natanael que él conoce su corazón. Es cuando Natanael pregunta asombrado, ¿y de dónde me conoces? Hermanos, difícilmente creo que Natanael hubiera escuchado de Jesús en esos días, puesto que Jesús apenas iniciaba su ministerio. Entonces, es aquí donde Jesús le está mostrando a Natanael su soberanía. Él conocía su corazón desde antes de que le siguiera. Después vemos en el versículo 48, cuando Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, en realidad Jesús ya sabe a quiénes habrá de escoger, a quiénes nos ha escogido. Algunos estudiosos creen que Natanael, si realmente era reconocido como un israelita donde no hay engaño, un israelita íntegro por las propias palabras de Jesús, se creía que a lo mejor él estaba abajo de una higuera, en lo privado, orando, o quizá pidiéndole a Dios sabiduría o haciendo algo respecto a la espiritualidad, a lo correcto, agradando a Dios, pero en lo privado. Entonces, cuando Jesús le dijo, te vi, que lo vio debajo de la higuera antes de, es yo creo que la impresión que sintió Natanael, y es cuando Natanael se asombró y no pudo más que contestar, Rabí, ¿no? Le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, él al instante y sin dudar y con toda la seguridad, supo que él era. Entonces, ¿tú tienes esa misma seguridad, hermano? Te pregunto. ¿O dudas un poquito? Jesús te conoce, Jesús me conoce, conoce nuestro corazón y quiénes somos. Él conoce a quién ha de llamar. Él nos ve así como vio a Natanael bajo la higuera. Él nos ve en lo privado. Nos ve cuando estamos en aflicción, cuando estamos en tiempos de lucha contra alguna tentación, cuando estamos contentos, cuando tenemos paz, cuando estamos en nuestro gozo. Él lo sabe todo, hermanos, y está ahí justo cuando lo necesitamos. El asunto es, ¿tú volteas a verlo? ¿Tú le aceptas a Él? Sí, hermanos, es interesante. Como decía en el versículo 49, Natanael, su reacción inmediatamente cuando le dijeron, te vi bajo la higuera, fue, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoció. Y es muy probable que sí haya sido algo que nadie más sabía más que Jesús. Después en los versículos 50 y 51 los voy a leer nuevamente. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Hermanos, a mí me llamó la atención porque el sentido común es que los ángeles desciendan y quizá después suban. Y aquí es algo confuso que Juan diga que Jesús había dicho que los ángeles suben y descienden. Pero si lo leemos en el contexto, dice, veréis el cielo abierto a los ángeles de Dios que suben y descienden. Entonces, yo empecé a investigar un poquito respecto a esto y es que Juan estaba haciendo referencia a Génesis 28:12, donde Jacob, cuando se recostó en una piedra, soñó una escalera que se asentaba en tierra y él veía que ángeles subían y bajaban. Sí, hermano, igual que como dijo Juan, y si vas a buscar ese versículo, encontrarás que dice subían y descendían. Entonces, Juan estaba haciendo referencia a ese pasaje de la ley, en este caso Génesis 28. Hermanos, Natanael vería todo el ministerio de Jesús. Él fue un apóstol que siguió a Jesús, el Hijo de Dios, haciendo milagros, haciendo prodigios, viendo que murió por nuestros pecados, pero que venció a la muerte y resucitó. Hermanos, el cielo se abrió en presencia de los discípulos cuando Cristo subió al cielo en su ascensión. Seguramente ángeles subieron con él. Y de nuevo el cielo se abrirá cuando Jesús venga nuevamente, hermanos. Y ángeles descenderán nuevamente. Y es cuando me cayó el 20. Por eso es que suben y luego bajan, porque subieron con Cristo cuando la ascensión y bajarán con Él cuando venga nuevamente. Qué interesante, hermanos. La verdad es ese motivo me emociona escuchar o aprender cosas así. Nosotros, igual que Natanael, como hijos, debemos confiar en Dios. Debemos reconocer a Él como nuestro Señor. Veremos la gloria de Dios y veremos el futuro anhelado, hermanos, si Dios no lo permite. Cuánta enseñanza y cuánto conocimiento se puede extraer de todos estos pasajes, hermanos. Sin embargo, yo lo vi de esta manera y hay otro ángulo que me gustaría mencionar rápidamente, hermanos, que también se entiende y se aprende de esto y va de la mano con lo que nuestro hermano Víctor nos platicaba ayer sobre tener un encuentro personal con Cristo y lo que enfrentamos cuando nosotros llevamos el evangelio a los demás. Y es así como las etapas de cuando tú hablas y llevas el evangelio a alguien más y le hablas de Cristo. La primera parte o el primer paso en esa etapa es cuando alguien te habló a ti o cuando tú le hablas a alguien de Cristo. En este caso, para Natanael, Felipe fue el que le habló y le dijo, lo hemos encontrado, ven y síguenos. La Biblia no nos detalla mucho qué tanto le habrá dicho o no Felipe a Natanael, pero le aseguró que lo habían encontrado e incluso lo invitó a que viniera a verlo por él mismo. El segundo etapa o el segundo paso de esto, digamos que del llevar el evangelio a Natanael y de su conversión, de la conversión de Natanael, es cuando alguien te habla de Cristo o cuando tú le hablas a alguien de Cristo, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? Por lo general son reacciones de escepticismo, reacciones de no te me acerques mucho, eso es fanatismo religioso, o quizás nos dicen es para quienes les lavan el cerebro, o en el caso de Natanael, de Nazaret puede salir algo de bueno, hermanos. La reacción de escepticismo una vez que dices o mencionas la palabra. Hermanos, también hay que tener cuidado, no dejemos que las apariencias de este mundo nos preocupen cuando llevas el evangelio a alguien, hermanos, porque muchas veces cuando vemos esta primera reacción, con tal de estar en paz y con tal de quedar bien con las personas, dejamos a un lado el evangelio o le damos un poquito la razón y a veces, hermanos, es avergonzarnos de Jesús sin darnos cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado cuando llevamos el evangelio y aún las reacciones que sean, no nos debemos desanimar, pues no es a nosotros, hermanos, es a Cristo al que rechazan, si es que lo rechazan. El tercer paso es cuando Felipe le dice, ven y ve. ¿A poco no, hermanos? A todos nos pasó, al menos en mi caso. Después de que me hablaron mucho de la palabra y del evangelio, me dijeron, no me creas a mí, lee la Biblia, acompáñanos en una reunión, te invitamos para que tú hagas tu propio criterio. Normalmente es otro de los pasos cuando estamos evangelizando o llevando a alguien la palabra de Dios.
Y el cuarto paso, el último, es cuando entendemos, hermanos, cuando nos cae el 20 y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, o a quien le llevamos el Evangelio en su momento y en el tiempo de Dios, acepta a Cristo. Y es cuando el Señor te muestra su plan, tal como le mostró a Natanael. El plan para ti también es para ti, hermano, y también es para mí. Dios quiere que vivamos bajo su voluntad, dentro de su plan. Deja que Dios te muestre, hermano, conócele. Hazlo Señor de tu vida y comprobarás grandes cosas que Él tiene para ti, justo como le dijo a Natanael. Como conclusión, hermanos, ¿qué nos deja de enseñanza estos versículos? Yo veo 4 cosas. La primera, que Jesús es soberano. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón y conoce el corazón de todas las personas y de todos a los que nos llama. Debemos reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. La segunda cosa que nos enseñan estos versículos es que debemos predicar a todo el mundo. No sabemos a qué Andrés, a qué Pedro, a qué Felipe o a qué Natanael podrías estarle llevando tú el Evangelio, hermanos. Quizás alguien a quien Dios usará grandemente. Entonces no debemos limitarnos en llevar la palabra de Dios a nadie, hermanos. El tercer punto que me dejó de enseñanza es que si le seguimos, veremos grandes cosas. Él lo promete, es una promesa de nuestro Señor. Veremos grandes cosas en nuestras vidas. Yo te pregunto hoy en día, ¿ya has experimentado algo? Yo te puedo asegurar que todos lo hemos experimentado. Con el simple hecho de despertar el día de hoy y de respirar y de tener vida, hermanos. Hay miles de cosas que Dios nos muestra en cada momento de su grandeza y cosas mejores veremos cuando estemos en su presencia. Y el último punto que creo que nos enseñó estos versículos es que el plan de salvación ha sido el mismo desde entonces, hermanos. No tengas miedo de compartir el Evangelio, pues nosotros no convertimos a nadie. Es el Señor quien se encarga de ello. Así que nosotros sirvamos a nuestro Señor y llevemos su palabra. Pues este fue el devocional del día de hoy, hermanos. Espero que al igual que a mí les haya dejado alguna enseñanza y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. La intención de llevar devocional diario no es nada más qué bonito y ya lo escuché. Es reflexionar en ello y guardarlo en nuestro corazón y vivirlo, hermanos. Si tú no vives el Evangelio, entonces algo anda mal, hermanos, como cristianos. Pues gracias a nuestro Señor, gracias a todos los hermanos que se han estado conectando, vía muchos, vía Jera, vía Luzca, hay varios hermanos, a Toñito Sandoval, a Mike Coronel, a Martín, bueno, hay muchos hermanos que se han conectado, Raquel, mi hermana Lupe, Luzma, María Hernández, Fabi Mendoza, gracias a Dios. Esperemos que también Robert esté bien, Fabi, a Felipe Tadeo, a Marina Mendizábal, la Jera, y no me cansaré de decir arriba los Pumas, ¿quién más? Bueno, hay tantas personas, hermanos, Marianito Millares y obviamente Mari Carmen deberá estar con él, me imagino, a Claudia y me imagino que también César y los niños estarán con ella, bueno, hay tantos hermanos. Gracias a Dios que todos se conectaron. No sé si hay alguna petición de oración, si quieren ponerla o si ya la hayan puesto. Estoy ahorita buscando. Si tienen alguna petición de oración que hagamos. Bueno, pues Dios es bueno, hermanos. Dice Pipe, todo a su tiempo y lo está aprendiendo. Pues Pipe, qué bueno que Dios hable a tu corazón. ¿Quién más? Bueno, pues no... mi hermana Juanita, la mamá de Sergio, saludos. Pues no veo peticiones de oración en especial, hermanos. No sé si quieran, bueno, Pipe Tadeo está pidiendo por él. Él está pasando una etapa difícil. Vamos a orar mucho por ti, brother. Claro que sí, no dudes en eso. Estamos orando diario por ti. Pau pone los Escobaras, la familia ahí está también. También, hermanos, quisiera pedir por Gerardo Castañeda. Es primo hermano, bueno, es primo de mi esposa, de Vale. Su familia fue contagiada en la Ciudad de México por el COVID. Su suegra y no me acuerdo quién más ya fallecieron.
y él ahorita está intubado muy grave en la Ciudad de México. Entonces, pues pedir muchas oraciones para Gerardo Castañeda y su familia. Licha dice que por ella, que oremos también por ella. Eh, qué bueno que Roberto está contigo, Fabi, me da mucho gusto. Y bueno, pues no sé si no hay más peticiones en particular de oración, hermanos, pues estaré haciendo una oración breve. Y pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos este ratito, esta enseñanza que Dios nos ha dado. Y pues les pido que me acompañen en una oración para despedir esta transmisión y esta enseñanza que Dios nos ha regalado. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, mi Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de amor, un Dios verdadero, un Dios que derrama su gracia para sus hijos, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y nosotros, aún sin merecerlo, recibimos el amor que tú nos das, mi Señor. Permítenos, si es tu voluntad, reflejar ese mismo amor que recibimos de ti, poderlo reflejar a nuestros propios hermanos en Cristo y a los que no han conocido a Cristo también, mi Señor, para que ellos te vean a ti. Te pedimos que nos bendigas, que nos cuides. Gracias porque tú nos dejaste tu palabra fiel, mi Señor, para poderla seguir, y porque tú siempre nos muestras, Señor, algo nuevo a nuestras vidas, algo que nos dé guía y rumbo a nuestras vidas. Permítenos vivirlo, Señor. Señor, esta tarde en particular te quiero pedir por la vida de mi hermano Pipe. Señor, tú conoces su corazón, tú conoces su vida, tú conoces las circunstancias de la situación que está viviendo ahora. Señor, bendícelo, cuídalo, Señor. Él es un hijo tuyo y Él te ama, mi Señor. Él está pidiendo tu dirección, mi Señor, tu guía. Él quiere que tú seas su Señor y su Salvador. Ayúdalo a que lo muestre, mi Señor. Te pedimos que tú le des fortaleza, que tú lo cuides, que tú lo bendigas siempre, mi Señor, y que permitas que Él pueda salir de esto, Señor, y que Él pueda aprender y que de aquí pueda crecer espiritualmente y que pueda llevar tu palabra a más personas también, mi Señor. También, mi Padre, queremos pedirte en esta noche por Licha. Licha está pidiendo que pidamos por ella, Señor. Tú también conoces su corazón, conoces su vida, conoces sus circunstancias, mi Señor, y aunque nosotros no la conocemos, nosotros como hermanos en Cristo estamos con ella, Señor. Te pido que la bendigas, que la cuides a ella y a su familia, a sus hijos, Señor. Cuídalos siempre, bendíceles, provéeles y, Señor, ayúdales a pasar la situación que estén pasando. Y Padre eterno, también quiero pedirte por la vida de nuestro hermano David. Conchita está pidiendo por la vida de David, que se ha sentido un poco mal en estos días. Bendícelo, cuídalo, mi Señor, y que Él te conozca, mi Señor, que Él se acerque a ti. Permite que David pueda rendirse a tus pies, mi Señor, y Él pueda saber quién tú eres, mi Señor. Te damos muchas gracias para que lo bendigas también, y bendigas a Conchita, y bendigas a sus hijas, y bendigas a su nieta, y bendigas a todos, mi Señor. Cuídalos siempre, Señor, y bendícelos. Y, Señor, también quiero pedirte en esta noche por el primo de mi esposa, Gerardo Castañeda. Señor, él está debatiéndose ahorita entre la vida y la muerte por este virus de la pandemia. 2 familiares de él ya han fallecido, Señor, y es muy duro para la familia. Te pedimos que los bendigas, que los cuides, si es tu voluntad, que ellos puedan salir adelante, Señor, de esta pandemia. Y sobre todo, mi Señor, que ellos puedan conocerte, Señor, si aún no lo han hecho. Te pido que los bendigas, que los cuides, que bendigas sus vidas y que si es tu voluntad salgan adelante, Señor. Te damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia amada Cristo Salva, Señor, porque nos reunimos en tu nombre, aunque sea virtualmente, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, y para edificarnos como tu iglesia. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, mi Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho y pues estaremos mañana reuniéndonos nuevamente a seguir escuchando la palabra de nuestro Señor y que Él siga guiándonos en nuestras vidas y dándonos sabiduría a través de su palabra.
Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Cuídense. Bendiciones y pues seguimos en contacto. Bendiciones. Hasta luego.